Muy bien. Comenzamos entonces esta clase que va a tratar sobre la consolidación de todo lo que hemos visto respecto de la belleza y su relación con la música. Cuando hemos visto la forma y el rol que tiene la forma en la belleza, ahí decíamos que la forma no solamente contiene la proporción, la integridad, la perfección y la claridad de la cosa, sino que además la forma contiene la esencia propia de la cosa. De tal manera que cuando hablamos, por ejemplo, de una rosa, la rosa tiene la proporción, integridad, perfección y claridad propia de la rosa, y por lo tanto es una proporción particular. Son una cantidad de elementos particulares que tienen que estar presentes para que la rosa sea íntegra, lo cual significa su perfección, y la forma porta como que esa luz que ilumina, digamos, el sentido mismo de la rosa, ¿no? Si una rosa se tratara de convertir en otra cosa, ¿no?, en un clavel, por ejemplo, y tratara de forzar su propia estructura para hacer una cosa diferente, entonces justamente se deformaría, se desfiguraría, se deformaría, y perdiendo su forma también propia, también perdería su belleza, porque la proporción que tiene esa rosa, que la hace bella, es la proporción que le corresponde a una rosa, ¿no? Entonces ahí veíamos cómo la belleza de las cosas corresponden a la naturaleza propia de las cosas o a la esencia propia de las cosas. Por ejemplo, en el caso de la rosa, es la belleza propia de la rosa, ¿no? Entonces, habiendo visto eso, volvemos nuevamente a tratar las artes, y yo les comentaba que, dado que conozco un poco más la música que la arquitectura, hacemos un primer ejercicio de aplicar todo lo que hemos dicho a las artes, a la música, y después pasamos a revisar lo que corresponde a la naturaleza de la arquitectura. Entonces, básicamente la idea es que una reflexión sobre la naturaleza de la música nos va a permitir también encontrar cuál es la belleza propia de la música. De la misma manera que una reflexión sobre la naturaleza de la arquitectura nos va a permitir encontrar la belleza propia de la arquitectura. Entonces, dicho esto, lo que nos corresponde ahora entonces es preguntarnos sobre la naturaleza de la música, ¿no? ¿Qué cosa es la música? Así que para eso yo propongo dos textos. En la clase anterior les hablé de un texto de Piper, pero hay otro texto que en realidad es un video que he transcrito de Peterson, donde él hace una reflexión sobre qué cosa es la música. Entonces vamos a proceder a revisar ese video. Un segundo. Ya. Ya, este video yo se los voy a compartir. Ahora lo que estoy pensando es que voy a hacer... voy a poner el video al costado del texto. Para que podamos revisar el video y leer el texto al mismo tiempo. Ya, muy bien. Entonces, abro mi pantalla. Pero creo que para que el audio se escuche... no está bien.
para que el audio se escuche. Sí, esto no va a funcionar. Ya, para que el audio se escuche tengo que compartir el tab. Bueno, a ver cómo hacemos esto. Ya. Ya, bueno, compartiré el video, que es en inglés, y de ahí lo pasamos el video completo y de ahí reviso algunas cosas del texto, ya compartiendo el texto. A ver, ahí va. Very much for the lecture. You talked a lot about meaning, both from perception and in music and arts. What do you mean by meaning? What is meaning, and where is its source? Meaning is implication for action or for reorganization of the perceptual frames that frame action. So there. Is that the sole aim of what you? Is that what you find in art and music? Yes, in complex ways. I mean, in music, you find this demand that the music lays upon you to orient yourself in relationship to this harmonious interplay of patterns. And you might say, well, why is that meaningful? Well, that's a good question. Well, it's because you're acting out something like the adaptation of your soul to the structures of reality itself. Now, it's done very abstractly because the patterns of music are not precisely the actual patterns of the world, right? They're abstractions. But it's play and representation, and it's art. And so you're acting out the process of optimal adaptation at a very high level. When you think what people are doing... Quizás voy a comentar de una vez para que no se nos pase esto. Le preguntan, ¿no? Has hablado mucho sobre meaning. Meaning en realidad es una palabra que se traduce con dificultad al castellano porque podría ser significado, pero también podría ser sentido. Y creo que acá es particularmente sentido, ¿no? Aunque en realidad significado y sentido están muy ligados, pero meaning es como, puede ser como que si pregunto what's the meaning of a word, es cuál es el significado de esa palabra. Pero si pregunto what is the meaning of life, significa cuál es el sentido de la vida, ¿no? Y aquí creo que está relacionado principalmente la idea de sentido, ¿no? Entonces le preguntan, nos habló mucho sobre el sentido, tanto desde la percepción como desde la música y las artes. ¿A qué te refieres con sentido? ¿Qué es sentido? ¿Y dónde está su fuente? ¿No? ¿Dónde está la fuente del sentido? Entonces Peterson contesta una definición muy concentrada de sentido. Dice, sentido es la implicación para la acción o para la reorganización de los marcos de percepción que encuadran la acción, ¿no? Y es interesante porque, bueno, Peterson tiene, digamos, en su filosofía, ¿no? En su manera de explicar la realidad, dice que lo principal en el ser humano es la acción. Porque cuando uno actúa, uno de alguna manera se compromete con lo que está haciendo. Porque tú puedes evaluar muchas posibilidades de qué cosa es lo que vas a hacer. Cuando finalmente te decides por una que consideras la mejor, la actúas. Entonces, cuando alguien ve a alguien actuar, lo que está viendo es la opción mejor que esa persona ha tenido en una deliberación concreta, porque es la que está respaldada por su acción, ¿no? Es decir, cuando alguien actúa, está mostrando lo que realmente le interesa o lo que realmente le produce valor o lo que realmente le hace sentido. El Evangelio tenía esta frase que es por sus frutos los conoceréis, ¿no? Podríamos decir, por sus acciones los conoceréis. Cuando veas a alguien actuar, vas a saber qué cosa es lo que esa persona considera significativa, ¿no? O que tiene sentido, ¿no? Entonces, el sentido es la implicación para la acción, o sea, es decir, es lo que te hace
involucrarte con la acción o para la reorganización de los marcos de percepción que encuadran tu acción, ¿no? ¿Por qué es esto, no? Porque si es que yo soy ateo, digamos, mi acción va a estar vinculada, por ejemplo, a mi ateísmo, ¿no? Pero si yo, siendo ateo, luego me convierto a una religión, ¿no? Entonces lo que ha pasado es que he reestructurado o he reorganizado los marcos de percepción que ahora van a encuadrar mi acción. Entonces, si ahora, ¿no?, tengo una experiencia religiosa, puedo decir que Dios es el nuevo sentido de mi vida, entonces ahora mis acciones van a estar encuadradas dentro de estos marcos de percepción, donde ahora Dios resulta que está en la parte más alta de la jerarquía de mis intereses o de las cosas que yo considero significativas, y por lo tanto esta aparición de Dios en mi vida como un sentido, ¿no? Es decir, he decidido creer en Dios porque ahora Dios me hace sentido, reorganiza mis marcos de percepción. Entonces, como ven ustedes, una frase muy, muy, muy breve y muy concentrada que tiene muchas cosas. Muy bueno, porque de alguna manera hace una broma y dice, ya, ahí está, ¿no? Pero el que pregunta no se detiene ahí, sino que dice, bueno, ¿y es eso lo que tú encuentras en el arte o la música? Y él dice, sí, de maneras complejas, ¿no? Dice, quiero decir, esto estoy leyendo ahora el texto que se los voy a compartir para que cuando ustedes vean la entrevista puedan seguir esto, ¿no? Dice, en la música encuentras esta exigencia que la música te impone de orientarte en relación con esta interacción armoniosa de patrones, ¿no? Entonces es bien interesante esto porque lo que dice es que la música es una interacción armoniosa de patrones, podríamos decir, ¿no? Pero no solo es una interacción armoniosa de patrones X, sino que además es una interacción armoniosa de patrones que te exige a que te orientes en torno a esta relación armoniosa de patrones, ¿no? Y eso es una manera también un poco abstracta o filosófica de describir lo que pasa cuando escuchamos música, ¿no? O sea, prendemos una canción, ¿no? Hacemos sonar una canción y de pronto esa canción nos influye de tal manera que capta nuestra atención y nosotros nos ponemos en relación, ¿no? Como dice Peterson, nos orientamos y nos ponemos en relación con esta interacción armoniosa de patrones que es la música, ¿no? Ahora lo voy a explicar un poco más, ¿no? Pero o sea, el bajo tiene un patrón, la batería tiene un patrón, la guitarra tiene un patrón, el vocalista tiene un patrón, y bueno, mientras más compleja la música, más cantidad de patrones funcionando simultáneamente. ¿No? Podríamos decir, patrón es una organización, digamos, de algún conjunto de elementos, que en este caso son sonidos, ¿no? Pero podríamos decir, son patrones, ¿no? Son cosas que se repiten o que están organizadas con una lógica, ¿no? Entonces, Peterson dice, bueno, y podrías decir, ¿por qué eso es significativo? Es una gran pregunta. Y dice, es porque estás realizando en acto, ¿no? Estás active out, dice él en inglés, ¿no? Es como que estás sacando dentro de sí, dentro de ti, y llevándola a la acción, algo así como la adaptación de tu alma a las estructuras de la realidad misma, ¿no? Entonces, otra vez, sumamente interesante, porque en el fondo podríamos decir que la vida misma es una adaptación del alma a las estructuras de la realidad, ¿no? Desde caminar, digamos, donde está la gravedad, el espacio, el tiempo, tus piernas, tus capacidades, etc. La realidad te exige caminar porque así está diseñado el espacio, digamos, y somos seres que vivimos en el espacio, ¿no? Hasta, no sé, pienso en el Edipo Rey,
y lo que se está planteando ahí respecto a la relación del hombre con el destino, ¿no? Que es el tema, digamos, del Edipo Rey, que la pregunta de fondo es que si somos libres o no somos libres. Lo que se plantea ahí en el Edipo Rey es que uno no puede escapar su destino, ¿no? Edipo Rey recibió un oráculo donde se iba a casar con su madre y iba a asesinar a su padre. Y bueno, en fin, para ahorrarnos los detalles, aunque él, cuando es consciente de ese destino, huye de ese destino, incluso huye de su pueblo para que eso nunca suceda, finalmente sí termina sucediendo, ¿no? Entonces, ¿a qué voy con esta referencia? A que el Edipo Rey es una reflexión sobre si es que el alma es libre, o sea, en la idea de que nosotros nos adaptamos a las estructuras de la realidad, ¿no? Lo que se está diciendo ahí es que esa adaptación de alguna manera está determinada por el destino, ¿no? Entonces, tanto una cosa tan sencilla como caminar, como una cosa tan compleja como reflexionar sobre si soy libre o no respecto de mi destino, son adaptaciones de nuestra alma, de nuestro ser, ¿no? a la realidad, ¿no? Entonces dice, en la música se hace de una manera muy abstracta porque los patrones de la música no son precisamente los patrones reales del mundo, ¿no? ¿Verdad? Son abstracciones. Pero es juego y representación, es arte, y así estás representando, realizando en acto un proceso de adaptación óptima a un nivel muy alto, ¿no? O sea, en el fondo lo que dice Peterson, acá la idea de abstracción, en el fondo lo que él quiere decir es que más que una abstracción, porque la música finalmente termina siendo concreta, porque es sonido que suena y que llega a nuestros oídos, esos sonidos son como una especie de representación de patrones de la realidad, ¿no? Entonces, representan patrones de la realidad y esos patrones de la realidad están construidos de manera armónica y eso nos llega a nosotros, digamos, y nos interpela y nos lleva a reaccionar, ¿no? Muy bien, ahora sí. We're doing, imagine a Viennese waltz, you know, so you have this unbelievably well-trained orchestra. They're all emitting patterns like mad, and they're playing while they're doing that, putting little twists on the patterns so that they're a little novel, a little interesting, even if you've heard the music many times. You have the conductor who's keeping all these specialized subsections operating in harmony, and then you have the couples dancing, and they're trained to do that, but they're cutting the rug, you know, in the same way. They have their moves, and they're trying to impress each other, and there's a mating aspect of that, and they're all doing that harmoniously, and it's a complete vision of a ordered society, right from the subatomic realm, let's say, all the way up to the cosmic realm. That's all taking place in the dance. Muy bien, y aquí Peterson hace una descripción de lo que está sucediendo en un vals vienés, ¿no? Dice, cuando piensas en lo que hace la gente, imagina un vals vienés. Tienes esta increíble orquesta, bien entrenada, todos están emitiendo patrones con frenesí, ¿no? O sea, están todos los instrumentistas, cada uno haciendo sus patrones, sus melodías. Están tocando y mientras lo hacen, dan pequeños giros a los patrones para que sean un poquito novedosos, un poco interesantes, incluso si has escuchado la música muchas veces. Tienes al director, que mantiene todas estas subsecciones especializadas operando en armonía, ¿no? Es una cosa fascinante cuando uno ve una orquesta sinfónica. Hay una gran cantidad de voces sonando en simultáneo. El director, digamos, que está garantizando que todo eso está ocurriendo según el diseño del compositor, ¿no? Y luego tienes a las parejas bailando y están entrenados para hacer eso. Pero están cortando la alfombra, dice, ¿no? De la misma manera, o sea, tienen sus propios movimientos, podríamos decir, personalizados y están tratando de impresionarse mutuamente.
y hay un aspecto de apareamiento, ¿no? O cortejo, podríamos decir, en esto, ¿no? Y todo lo están haciendo armoniosamente. Es una visión completa de una sociedad ordenada desde el ámbito subatómico, digamos, hasta el ámbito cósmico, ¿no? Es interesante esto que él dice desde el ámbito subatómico, porque en el fondo, por lo menos en el sonido, bueno, todo en realidad, todo lo que está sucediendo ahí está de alguna manera ordenada, pero si nos ponemos a pensar en el sonido, los sonidos son frecuencias, ¿no? Y las frecuencias de alguna manera suponen partículas que se están realizando primero en las vibraciones de las cuerdas o de los metales o lo que sea que está emitiendo el sonido, de ahí en el aire, de ahí cuando llega a nuestro tímpano, ¿no? Todo eso son expresiones del orden de las partículas, incluso hasta en el nivel subatómico, ¿no? Entonces, todo eso de alguna manera está expresando un orden, pero que sería como que la parte más microcósmica, digamos, de este análisis, ¿no? Comienza, digamos, en la estructura misma de la materia y termina en un gran sentido de la vida, porque en el fondo, cuando uno baila un vals vienés, está realizando una acción social donde se expresa una especie de gran, podríamos decir, fe en que la comunidad humana tiene sentido, que reunirse socialmente tiene sentido, que cortejar a alguien tiene sentido. Todas esas cosas son expresiones de sentido que se están dando en el momento de una danza, ¿no? People don't know that, but, well, they do know it too, you know, and they know it in that they're acting it out. And there isn't anything, in some sense, that you know more deeply or believe more deeply than that which you act out. And you're not smart enough to understand the full totality of your actions. I mean, we're not transparent to ourselves. We act out all sorts of things that are stunningly brilliant without realizing it. And it takes, in some sense, it takes often untold centuries for us to figure out what we were doing and why. And so that happens to you, you know, in your own life when you have a flash of insight into your own behavior. That's why I was doing that. It's like, well, you were doing it. Why didn't you know? Well, you're complicated. You're really complicated and certainly not transparent to yourself. And so I have a paper called 3 Types of Meaning. You could look that up if you wanted a more technical answer, but the music answer by example is a good one. And I think people can really relate to it because, you know, the only person you ever hear who says, well, I don't really like music is like, no, that's just a posture, you know. You like music. You just want to be, you know, kind of interestingly different and controversial. And it's really something, right? And it's also interesting that music has this non-propositional structure that's complete. Bueno, ahí Peterson hace una especie de pequeño paréntesis más psicológico, ¿no? Dice, bueno, todo esto está sucediendo en la danza, la gente no lo sabe, dice, pero en realidad sí lo sabe porque lo están realizando en acto y no hay nada, en cierto sentido, que sepas más profundo o creas más profundamente que lo que actúas, dice, ¿no? Y de ahí, bueno, hace una pequeña referencia a que no somos transparentes a nosotros mismos. Muchas de nuestras acciones son confusas y nos damos cuenta recién con mucho tiempo, mucha reflexión, incluso con varias generaciones de seres humanos reflexionando, el sentido de las cosas que hacemos, ¿no? Aunque muchas veces las hacemos sabiendo que están bien, aunque no sabemos bien por qué están bien, ¿no? De ahí, bueno, otra pequeña referencia a que a todos nos gusta la música y que no hay nadie que realmente no le guste la música. Incluso los que dicen que no les gusta la música están
haciendo una pose, ¿no? O sea, no es real. Un pequeño paréntesis, yo una vez un amigo psiquiatra me dijo que para él un indicador de un problema en la estructura psíquica, podríamos decir, de una persona, era cuando no le gustaba la música, ¿no? Entonces, cuando él entrevistaba a alguien, les preguntaba siempre si le gustaba la música, y si la respuesta era no, se le prendía una alarma. Pero bueno, la mayoría de veces era que sí, ¿no? Entonces, y de ahí dice, bueno, es interesante que la música tenga esta estructura no proposicional, es completamente ajena a la argumentación racional, que eso lo vamos a desarrollar bastante más en el artículo de Piper, ¿no? Y pone un ejemplo que es interesante y que lo voy a poner. Completely opaque to rational argumentation. You know, I used to like to watch punk rockers, yeah, especially the ones who did mosh pit punk rock. And, you know, I went to a Ramones concert once. It was quite comical. I was on the second floor. It was so loud. I couldn't hear for 3 days after this concert because it was a pretty little theater. We sat about 800 people, and they had their stadium speakers in there. It was like sonic wall of sound, and we were above this mosh pit, and there was all these like nihilistic punk rockers down there smashing into each other and throwing themselves off the stage. And I thought, for all this talk of nihilism, there you are dancing to the harmonious patterns of life. It's like, you know, smash the state and all of that. It's like, we'll groove to that. Yeah, it's very comical. So even among the most propositionally nihilistic, they still fall in love with music. It might be harsh and grating to some ears, but you start where you can. And, you know, I like the Ramones, so that was fine with me. So maybe, yes. Muy bien, ahí termina este artículo, que lo voy a compartir simplemente ya para ver la última parte, ¿no? Dice, esto es interesante, dice, también es interesante que la música tenga esta estructura no proposicional, que es completamente ajena a la argumentación racional. Me gustaba ver a punk rockers, especialmente los que hacían mosh pit punk rock. Una vez fui a un concierto de los Ramones, fue bastante cómico, estaba en el segundo piso, había tanto ruido que no pude escuchar durante 3 días después de este concierto porque era un teatro pequeño, etc. Dice, bueno, vio a los punk rockers pegándose y haciendo su pogo, en fin, qué sé yo, y dice, a pesar de toda esta proclama de nihilismo, ahí estás bailando a los patrones armoniosos de la vida, ¿no? Predicamos destruir el Estado, no es lo que muchos de los punks son nihilistas en ese sentido, pero la pasamos muy bien con esto, ¿no? Entonces dice, es cómico, incluso los más proporcionalmente nihilistas también se enamoran de la música, lo cual para Peterson es contradictorio porque nihilista es el que cree en la nada, ¿no? O el que postula que la nada es el, podemos decir, destino último de la existencia. Pero Peterson encuentra una contradicción en que si tú dices que la nada es el destino último de la existencia y que por lo tanto es el sentido último, no te puede gustar la música porque la música propone justamente un sentido y unos patrones y un orden, aunque sea música rock, aunque sea música punk, sigue siendo una propuesta de un orden, una armonía, una relación de patrones. Y si encima te comprometes con esa música bailando, entonces no puedes decir que eres un nihilista porque estás creyendo en un sentido, ¿no? Entonces, muy bien, esta sería como que una primera aproximación a el sentido de la música, ¿no? ¿Qué es la música? Es una representación de patrones de la realidad, ¿no? Una interacción armoniosa de patrones de la realidad que porta un sentido que hace que cuando ese patrón está en acto, nuestra atención se dirige a eso y de alguna manera reaccionamos
a eso que se nos está proponiendo, ¿no? Y lo que dice Peterson es que a todos nos gusta la música porque la música de alguna manera nos interpela y nos hace representar de esta manera, podríamos decir, no sé, abstracta sea la idea, pero de esta manera, que tampoco es conceptual propiamente tal, sino de esta manera concreta, representar de una manera concreta la relación que nosotros tenemos con la realidad, ¿no? Entonces, esa es una primera definición de qué es la música, como para tener en cuenta la naturaleza de la música, que es lo que estamos tratando de investigar hoy día. Ya, muy bien. Entonces, hasta aquí esta primera parte donde vemos la definición de música para Peterson. Ahora, déjenme que voy a abrir. Ahora lo siguiente que vamos a ver quizás como este es un contenido temático unitario, voy a parar acá y voy a luego grabar otro video con el siguiente tema, que es el análisis de la música en el texto de Piper. Así que esto sería el final de la parte 1 y ahora voy a grabar inmediatamente una segunda parte.